Hola compañeros. El objetivo de este video es explicar el desarrollo presencial, cómo sería el desarrollo presencial de esta práctica número 3 que se llama biodisponibilidad de los fármacos, teniendo en cuenta que quizás el texto que le ponemos de la práctica es un poco escueto. El objetivo de este video es darles a conocer cómo se lleva a cabo esta práctica de manera presencial. Esta práctica, como ya dijimos, es su nombre, el nombre de la práctica número 3 de farmacología, es biodisponibilidad de los fármacos. Y vamos a explicar en qué consiste este concepto de biodisponibilidad. La biodisponibilidad se puede definir como la fracción del fármaco que se absorbe sin cambios en la circulación sistémica. Eso es la biodisponibilidad, la fracción del fármaco que se absorbe sin cambios en la circulación sistémica. Y bien, ¿de qué va a depender esa biodisponibilidad? Bueno, en primer lugar, de la vía de administración. Un fármaco que se administra por vía intravenosa va a tener una biodisponibilidad del 100%. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de administrar un fármaco por cualquier vía de administración? Que el fármaco llegue a la circulación sistémica y que se distribuya ampliamente por todo el organismo para llegar a todos los órganos y tejidos. Entonces, si el objetivo de administrar un fármaco es que llegue a la circulación sistémica, pues en la vía intravenosa, cuando aplicamos un fármaco, la dosis que sea, si quieren 500 miligramos, y lo inyectamos en un bolo de 5 o de 10 mililitros por vía intravenosa, absolutamente todos esos 500 miligramos llegarán a la circulación sistémica. Entonces la biodisponibilidad de la vía intravenosa, de un fármaco aplicado por vía intravenosa, es del 100%. En cambio, si lo administramos por otras vías, vamos a poner la vía intramuscular, la biodisponibilidad no es del 100% porque no todo el fármaco llega a la circulación sanguínea, va a llegar una fracción del fármaco porque puede haber una absorción incompleta del fármaco. Y aún más incompleta va a ser la fracción del fármaco que llega a la circulación sanguínea si lo aplicamos, por ejemplo, por vía subcutánea, que es una vía de administración lenta y obviamente el lugar donde se pone la inyección por vía subcutánea está menos vascularizado que el músculo y por eso la fracción que llega al torrente sanguíneo por la vía subcutánea es menor todavía que la que llega por la vía intramuscular. Y si damos un fármaco por vía oral, que es la vía que se va a analizar en esta práctica número 3 de biodisponibilidad de los fármacos, la vía oral aún llega una fracción menor del fármaco a la circulación sistémica. ¿Por qué? Porque puede haber una absorción incompleta en el intestino y además parte del fármaco que se absorbe en el intestino, no todo el fármaco que se absorbe en el intestino llega a capilares sanguíneos que van luego a la circulación general, ya que en la primera porción del intestino tenemos una red de vasos sanguíneos, de capilares sanguíneos que van directamente al hígado, que constituyen esta red de capilares sanguíneos en la primera porción del intestino que van directamente al hígado, se le llama el sistema porta-hepático. Entonces, una fracción del fármaco, además de la que no se absorbe por una absorción incompleta y sigue de largo por el intestino, además hay una fracción que se absorbe por esta red de capilares sanguíneos que constituyen el sistema porta-hepático, que llevan directamente el fármaco hacia el hígado, donde es biotransformado en metabolitos antes de llegar a la circulación general y antes de llegar al sitio de acción.
Entonces, digamos, si damos un fármaco por vía oral, por ejemplo, una aspirina que tiene 500 miligramos de ácido acetilsalicílico, es probable que la biodisponibilidad sea del 80%. ¿Por qué? Porque una parte no se va a absorber y otra parte, todavía más considerable, se va a absorber por los capilares que rodean la primera porción del intestino, que llevan directamente el fármaco hacia el hígado y va a ser biotransformado en metabolitos. Entonces puede ser que por vía oral esa aspirina, esos 500 miligramos de ácido acetilsalicílico, nada más lleguen 400 miligramos a la circulación sanguínea. Es decir, que tiene una biodisponibilidad del 80%, porque el 80% de 500 miligramos es 400 miligramos. Obviamente, los laboratorios farmacéuticos ya consideran esa merma, esa pérdida, esa falta de llegada del fármaco por vía oral a la circulación sanguínea, pero los fármacos, los farmacéuticos y los farmacólogos elaboran los fármacos tomando en cuenta que por la vía oral va a haber una pérdida del fármaco por absorción incompleta o por metabolismo hepático, y saben que si llegan 400 miligramos de ácido acetilsalicílico por vía oral al torrente sanguíneo, pues va a ser lo suficientemente efectivo para lograr el efecto deseado. Bien, ya habiendo definido el concepto de biodisponibilidad, vamos a ver cómo sería el desarrollo de esta práctica en forma presencial. En general, se divide el laboratorio en mesas, en grupos, y se escogen 2 voluntarios por cada mesa. 2 voluntarios por cada mesa, a los cuales en cada mesa se va a dar una presentación diferente del ácido acetilsalicílico, de la aspirina. A estos 2 voluntarios por mesa se les va a dar diferentes fármacos por mesa, diferentes presentaciones de ácido acetilsalicílico. Por ejemplo, en una mesa vamos a tener 2 voluntarios a los cuales se les van a dar 3 alcacélceres, que es la aspirina efervescente, ¿verdad? Que se disuelve y echa burbujitas porque viene con dióxido de carbono para que se disuelva ahí y eche burbujas y quede completamente líquido, disuelto, el ácido acetilsalicílico. Y damos 3 Alka-Seltzer porque cada Alka-Seltzer tiene como 335 miligramos, y el objetivo es que todos los voluntarios de las diferentes mesas, independientemente que tomen diferentes presentaciones, tienen que tomar 1 gramo de ácido acetilsalicílico. Entonces, por ejemplo, en esa mesa 1 hay 2 voluntarios que toman 3 Alka-Seltzers, que es más o menos el equivalente a 1 gramo de ácido acetilsalicílico. En la siguiente mesa, en la mesa 2, digamos, se escogen 2 voluntarios. Los voluntarios deben escogerse generalmente del mismo sexo, más o menos del mismo peso, no que uno pese 40 kilos y el otro pese 80, eso, bueno, 40 kilos es muy poco, estaría muy flaquito, vamos a ponerle 50 kilos y el otro voluntario de 80 kilos. Hay que buscar voluntarios, si puede ser del mismo peso, porque tendrán un metabolismo y una absorción parecida, ¿verdad? Entonces, en la siguiente mesa número 2, conseguimos 2 voluntarios de esas características similares, mismo sexo, peso parecido, que no sean obviamente alérgicos al ácido acetilsalicílico, que no es muy común, pero se puede dar, no pueden ser alérgicos a la aspirina, y les damos, en vez de Alka-Seltzer, a ellos, esos 2 voluntarios de la mesa 2, les damos 2 cápsulas de ASA 500. ASA 500 es una presentación del ácido acetilsalicílico que viene en cápsulas de 500 miligramos. Entonces, si cada uno de los 2 voluntarios toman 2, también van a estar tomando 1 gramo de ácido acetilsalicílico.
En la siguiente mesa damos ascriptin, en la mesa número 3, a 2 voluntarios les damos 2 tabletas de ascriptin, que es el ácido acetil salicílico que viene en una presentación de tabletas, que se disuelve más fácil que el comprimido de la aspirina común, que compramos la aspirina de Bayer, pero que se disuelve menos fácil, obviamente, que el Alka-Seltzer, ¿verdad? Entonces ahí ya llevamos 3 presentaciones diferentes y a todos les damos 1 gramo de ácido acetil salicílico en esas diferentes presentaciones. Alka-Seltzer, que es la aspirina efervescente, al siguiente le damos 1 gramo de ácido acetil salicílico en la presentación de cápsulas, y acá les damos 1 gramo, también 2 tabletas de ascriptin 500 miligramos para tener 1 gramo de ácido acetil salicílico en tabletas. En la siguiente mesa, que sería la número 4, le damos la aspirina de Bayer, la famosa y viejísima aspirina de Bayer, que son 500 miligramos de ácido acetil salicílico que vienen en comprimidos. El típico comprimido, que es una presentación más compacta, más sólida que la tableta, y que cuesta un poco más de trabajo de disolverla si lo ponemos en agua, o si lo ponemos dentro del tubo digestivo se va a disolver menos fácil que la tableta, y obviamente el Alka-Seltzer ya llega completamente disuelto, y la cápsula, bueno, tiene que llegar al estómago y esa capsulita de gelatina tiene que ser degradada, tiene que ser descompuesta por los jugos gástricos, ¿verdad? El ácido clorhídrico y las enzimas del estómago. Y finalmente a otra mesa, la mesa número 5, les damos también 2 comprimidos de ácido acetil salicílico, pero genérico, por eso dice en el texto, dice GI, ¿verdad? Es la presentación, digamos, que es la aspirina genérica, que también viene en comprimidos y que se debe disolver muy parecido al comprimido de la aspirina de Bayer, porque vendría a ser una aspirina, pero genérica. Y bien, ya hemos dado en todas las mesas por pares. ¿Por qué ponemos pares en cada mesa? Porque, bueno, hay veces que a alguno se le puede tomar la primera muestra de sangre a los 45 minutos, pero a los 90 minutos ya no le podemos tomar porque ha habido constricción de la vena, ya no la encontramos bien, o hay veces que hay voluntarios que se desmayan increíblemente en carreras que están muy relacionadas con ciencia de la salud, pero puede suceder. Entonces tenemos que tener por lo menos una muestra de sangre a los 45 minutos y a los 90 minutos al menos un voluntario de cada mesa. Si hay 2 voluntarios, mucho mejor, porque se hace el promedio de las concentraciones de ácido acetil salicílico a los 45 minutos y a los 90 minutos. Entonces, a los 45 y a los 90 minutos vamos a tomar una muestra de cada voluntario de 3 mililitros de sangre y se los vamos a proporcionar a nuestra técnica de laboratorio para que ella mida las concentraciones de ácido acetil salicílico en cada uno de los voluntarios de cada mesa con diferentes presentaciones a los 45 y a los 90 minutos. Obviamente, habría un tiempo cero que no hace falta tomar la sangre porque se supone que los voluntarios al momento de que les tomen la muestra, la primera muestra, sin haber tomado aspirina, deben tener una concentración de 0 de ácido acetil salicílico. Entonces tendremos una recta que va de 0, porque en el tiempo 0 no debe haber nada, a 45 minutos, donde tiene que subir la concentración de ácido acetil salicílico, obviamente, y a los 90 minutos esa concentración de ácido acetil salicílico puede bajar o puede subir. Obviamente, siempre va a subir después a los 45 minutos, pero puede ser que a los 45 minutos, a los 90 minutos, la concentración de ácido acetil salicílico baje, porque si ha alcanzado una concentración máxima, la sangre va a empezar a pasar por el hígado y se va a empezar a metabolizar el ácido acetil salicílico. Esto es muy común que pase con la aspirina efervescente, ¿verdad? Con el Alka-Seltzer, porque se absorbe más rápidamente que todos los demás, a los 45 minutos va a tener un pico de concentración y es probable que a los 90 minutos ya haya empezado a bajar la concentración. ¿Por qué? Porque el hígado ya habrá empezado a metabolizarlo más
efectivamente que las otras presentaciones que son más difíciles de disolver y de más lenta absorción, como podría ser las cápsulas y más aún los comprimidos, ¿verdad? Los comprimidos que son más compactos se tienen que disolver y a veces no se disuelven del todo y pasan pedacitos al intestino delgado y probablemente no se absorben. Entonces es probable que con las otras presentaciones esté más bajo que el Alka-Seltzer a los 45 minutos, pero que a los 90 minutos hayan subido, a diferencia del Alka-Seltzer que estará más alto a los 45 minutos y luego, como ya se absorbió mayormente en la sangre, a los 90 minutos el hígado ya habrá comenzado a metabolizarlo. Pero aquí lo importante es lo siguiente, lo que queremos ver es la biodisponibilidad de la aspirina y aquí estamos comparando no con otros fármacos, sino que es el mismo fármaco, la biodisponibilidad de la aspirina en diferentes presentaciones. Obviamente la absorción, según la forma en la que venga, según la presentación farmacéutica, va a ser mucho mejor que en otras formas y por eso poníamos ejemplo de la aspirina efervescente, del ácido acetil salicílico que viene en el Alka-Seltzer. Ahí ya entra disuelto al estómago y supuestamente va a tener una mejor absorción, va a alcanzar un pico más alto a los 45 minutos y es probable que a los 90 minutos empiece a bajar. En cambio, las otras presentaciones, dependiendo de la forma farmacéutica, la cápsula o el comprimido o la tableta, que no es efervescente como el Ascriptin, van a subir y probablemente en el siguiente sigan subiendo otro poco. ¿Por qué? Porque no se han absorbido del todo y todavía no hay suficiente concentración en la sangre como para que empiece a bajar por el metabolismo hepático. De eso se trata esta práctica, ver la biodisponibilidad de un solo fármaco, no lo estamos comparando con otros, pero sí van a tener diferente biodisponibilidad dependiendo de la presentación farmacéutica. A los 45 y los 90 minutos van a tener diferentes concentraciones, van a tener diferente biodisponibilidad que tiene que ver con la forma farmacéutica en la que se presenta. Más o menos eso es lo que lo que se ve en esta práctica de manera presencial. Eso es el desarrollo que se lleva a cabo de manera presencial. Y bueno, ustedes pueden ver en el texto de la práctica cuáles son los requisitos para el reporte, algunas definiciones como farmacometría, biodisponibilidad, bioequivalencia. Bueno, ya les soplé lo de biodisponibilidad y la investigación que tienen que hacer, que es el salicilismo, que es una enfermedad que tiene que ver obviamente con la ingestión de ácido acetil salicílico y que se puede llegar a acumular, y del síndrome de Reye, que muchas veces conviene no administrar ¿cómo se llama? Ácido acetil salicílico, sobre todo en infantes, en niños muy pequeños. Eso es lo que van a investigar ustedes y en la discusión van a explicar y van a discutir qué factores propios de cada persona pueden influir en la biodisponibilidad del fármaco. Bueno, yo ya les estuve hablando a veces del peso, o si una persona es muy grandota, obviamente va a tener a lo mejor mayor capacidad, más grandota y de mayor peso, y de sexo masculino va a tener mucha más facilidad para metabolizar el fármaco que una chica de 52 kilos. Obviamente van a haber diferencias, esas van a influir en la biodisponibilidad del fármaco, pero también influyen en la absorción del fármaco. También tiene que ver, por ejemplo, si hemos ingerido alimentos al mismo tiempo que el fármaco, la biodisponibilidad no va a ser la misma, ¿verdad? Porque va a estar compitiendo ese fármaco para absorberse en el intestino con un montón de sustancias que son nutrientes y que también necesitan llegar al torrente sanguíneo. Entonces, por eso hay veces que algunos fármacos dicen mejor administrese en ayunas para tener una mejor biodisponibilidad, es decir, una mayor fracción del fármaco absorbida sin cambios en la circulación sistémica. Y otra pregunta que les hago en la discusión, que también más o menos se la he soplado en este videíto, es que entre las presentaciones de aspirina que hemos utilizado, y nada más les pongo 3,
el comprimido, que es la aspirina normal, la cápsula y la tableta efervescente, ¿cuál de las tres presentaciones crees que va a alcanzar más rápido altas concentraciones en la sangre y cuál será la más lenta? Y explicar el por qué. Bueno, si ven este video casi ya tienen medio camino andado, ¿verdad? Y hemos puesto 3 videos de YouTube sobre este tema en donde se explican diferentes profesores qué es esto de la biodisponibilidad. Les recomiendo que los vean y espero que les haya servido este video de introducción porque a lo mejor podían considerar de que estaba un poco escueta la explicación de la práctica y además por ahí algunos compañeros me han preguntado que si con el texto de la práctica y los videos de YouTube es suficiente, voy a tratar de grabar un video de introducción breve que sería el equivalente a la introducción que damos de manera presencial en las prácticas en el laboratorio, que hablamos unos 10 o 15 minutos. A mí en este video ya se me fue la mano porque estoy viendo que ya voy llegando a los 21 minutos, así que les deseo la mejor de las suertes en esta práctica número 3 de biodisponibilidad de los fármacos y espero que este video introductorio les haya servido de algo. Nos vemos en la introducción de la siguiente práctica número 4, que es de inducción enzimática. Hasta pronto, compañeros.